En el TPP original, uno de los puntos más conflictivos tenía que ver con la propiedad intelectual, especialmente en la fabricación de remedios, de hecho por parte de Estados Unidos. Ahora que ese país ya no está en el CPTPP, ¿cómo quedó esta materia? Se le preguntamos a la directora de la Direcon, Paulina Nasal. Paulina, gracias por estar en este especial de Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación y darnos la oportunidad de contar un poquito de este nuevo CPTPP, acuerdo comercial muy importante para el país. ¿En qué quedó definitivamente el tema de la propiedad intelectual? Tengo entendido que muy distinto a como fue originalmente, especialmente el tema de las patentes de los laboratorios. Mira, muy distinto yo diría que no, porque la verdad que este acuerdo justamente pretende preservar los derechos de muchos de los productores, no solamente en materia de medicamentos, sino también de las obras artísticas, la protección necesaria a la salud, medicamentos, etcétera. Pero efectivamente, para lograr este nuevo balance, lo que hicimos los 11 países fue suspender algunas disposiciones que eran complejas, porque el acuerdo sigue teniendo un capítulo de propiedad intelectual bastante potente e importante para los países. Sin embargo, suspendimos varias de estas medidas que complejizaban un cierre en este nuevo formato, en este nuevo acuerdo comercial. Por ejemplo, yo te diría que me gustaría mencionar una de las más controversiales, comillas, en nuestro país, que fue la protección de la información no divulgada para los productos biológicos. Esa medida que hablaba de un plazo de protección que partimos hablando de 12 años, después bajamos a 10, finalmente quedó en el TPP original, quedó una medida de 5 para algunos países y de 8 para otras, siempre y cuando entre 5 y 8 los países tuvieran medidas equivalentes que al final del día igual llegábamos a la protección de 8 años. En el caso de nuestro país, la legislación actual ya tenía esta protección de 5 años, con lo cual en este nuevo TPP, por ejemplo, se respeta eso, queda exactamente los 5 años y ya no vamos a tener ninguna obligación de tener esas otras medidas equivalentes para llegar a los 8 años. ¿Esa es la duración de esas patentes dentro de Chile, de productores nacionales, también cuando lo lleven a otros países del CPTPP? Sí, exactamente, porque ya se suspende esa medida. Entonces, en el caso de nuestro país va a seguir aplicando nuestra legislación, en el caso de otro país va a seguir aplicando otra legislación. ¿En esto se benefició de que Estados Unidos saliera del acuerdo? Por supuesto, porque esta medida en particular fue propuesta por el gobierno de Estados Unidos. Fue muy fuerte porque hay que entender también los contextos. La industria farmacéutica de ese país es bastante potente a nivel mundial, entonces efectivamente los creadores, la gente que invertía en innovación para estos nuevos medicamentos biológicos quería una protección mucho más. Así que la salida de Estados Unidos favorece que todos los 11 países, porque esta fue una de las medidas que fue por unanimidad que la logramos sacar. Algo muy importante y que lo vimos en el programa es que para la exportación de distintos productos de nuestro país se logran condiciones que incluso son mejores que muchos tratados de libre comercio directos con los distintos países que están dentro del CPTPP. ¿Cómo se puede entender que haya mejores escenarios que en un acuerdo directo, cuando se ve uno a uno de forma bilateral las condiciones para exportar? Mira, lo que tú te refieres es lo que nosotros llamamos acumulación de origen. Acumulación de origen significa que cuando tú importas insumos de otros países para tu producción local, tú puedes acceder a otros países del TPP con beneficio arancelario. Por ejemplo, si Perú y Chile, ¿no es cierto? Yo importo desde Perú, por decirte el algodón, que todos sabemos que es muy bueno desde Perú. Hago una producción acá y en Chile, camisetas, ropa, cumple con la regla de origen y le envío a otro mercado, eso en circunstancias distintas a un bilateral no podría ser posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo un acuerdo con, por decirte, Vietnam, la regla dice que los insumos originarios son solamente o los de Chile o los de Vietnam, no los de otros países. Cuando tenemos un bloque regional, todos los insumos de estos 11 países van a ser considerados originarios. Obviamente no es solamente traer un producto y reexportarlo, tú tienes que tener un proceso productivo significativo en tu economía para que pueda acceder a la preferencia arancelaria. ¿Se va a armar entonces una denominación de origen CPTPP, como también se había pensado originalmente en el acuerdo principal? Exactamente, el mecanismo de acumulación de origen prácticamente se mantiene igual, lo que pasa es que uno regula porque hay un miembro menos, pero el mecanismo en sí es el mismo, porque es muy beneficioso para todos nosotros. O sea, yo tener la posibilidad de traer insumos de otros mercados que sean considerados como chilenos para efectos de reexportarlos a otro mercado del TPP,
genera muchos beneficios, genera cadenas regionales de valor, encadenamientos productivos, promueve las alianzas estratégicas entre los países, porque tú tienes la ventaja competitiva de traer insumos donde son más baratos en tu país, pero tú, teniendo este proceso productivo acá local, que logre cumplir con esta regla de origen, que también está definida en este mismo acuerdo, tú amplías tus oportunidades de producción infinitamente. El encadenamiento productivo también funciona porque se pueden establecer, por ejemplo, el siguiente ejemplo: un productor chileno que tiene insumos de otro país va a competir como un producto CPTPP, no solamente un producto chileno, y eso teóricamente le debe dar también mejores condiciones y también un mayor valor agregado, no solamente con denominación de origen, sino que ya de por sí cuando quiera introducir ese producto en otro mercado que no tiene por qué ser un TPP. Exactamente, pero te insisto, porque lo principal es que tú tienes ya un bloque de 11 que ahí el comercio intra-TPP va a ser mucho mayor por generarse estas alianzas productivas. Y también, como tú vas a tener la posibilidad, a propósito de los beneficios arancelarios, de acceder, de traer insumos más baratos, porque en el marco del TPP nosotros mejoramos muchas materias de acceso, nosotros también vamos a competir competitivamente para reexportar nuestros productos a terceros mercados, como tú bien dices, que no son del TPP, pero ojo, también cumpliendo la regla de origen con ese otro país que no es miembro del TPP. Es un poco complejo, pero definitivamente este acuerdo regional y se te amplían las fronteras de producción, porque tienes insumos que aunque tú no los producías antes, ahora sí van a ser considerados como parte de la producción local. Algo muy interesante que pueden facilitar las ventas de los productores locales es que ellos también van a poder ser proveedores de compras públicas de los otros países. Algo así como si existe el Chile Compra, va a existir el CPTPP Compra, y eso puede aumentar mucho las oportunidades de negocio para los productores chilenos, pero también para los productores de los otros países con el resto de las naciones. Bueno, fíjate que nosotros hemos estado en constante conversación con nuestros Chile Compra respecto de no solamente las oportunidades, como tú bien mencionas, que van a tener nuestros productores de acceder a los mercados de contratación pública de los países del TPP 11 o el CPTPP. ¿Por qué? Porque tenemos obligación de transparencia, de publicar las licitaciones justamente de todos los gobiernos, ¿no es cierto?, que somos parte de este TPP 11. Nosotros tenemos una gran labor de difusión, entonces estamos trabajando en plataformas, etcétera, y hay ciertas condicionantes favorables también para las pequeñas y medianas empresas para que puedan también participar competitivamente. Pero también acá la directora de Chile Compra me mencionaba que es importante ampliar también desde donde el Estado, el gobierno de Chile, puede comprar, ¿no es cierto?, uniformes de oficina, incluso para los uniformes de los militares, insumos médicos, papelería, lo que sea. Se te amplían mucho las posibilidades de compra del Estado, con lo cual también en el futuro esto va a ser un ahorro para nuestro gobierno. El movimiento Chile sin TLC es uno de los detractores de la firma del CPTPP. De hecho, una de las consignas de ellos es que al haber más competencia desde otros países, esto va a afectar a las pymes nacionales. Dentro del tratado del CPTPP hay aspectos que impulsan y protegen también a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles van a ser esos aspectos principales? Mira, lo primero es decir que este acuerdo contempla un capítulo, no solamente un artículo de cooperación, no, un capítulo detallado respecto de los compromisos que tenemos en materia de cooperación para las pequeñas y medianas empresas. Y a lo largo de todo el acuerdo también hay ciertas disposiciones que te permiten hacer ciertos waivers para los compromisos que como país asumimos, pero para las pymes se les va a facilitar. Hay compromisos, lo que te decía adelante, información, difusión, plataformas, apoyos que los países se comprometan a apoyar a las pequeñas y medianas empresas a internacionalizarse, ¿no es cierto?, en estos 11 mercados. Como país, yo creo que estamos en una posición muy ventajosa, porque nuevamente tenemos acuerdo con todos estos países, tenemos acuerdos comerciales y nuestras pymes siempre han podido participar crecientemente. Uno las ve cómo han participado en la economía, cómo han crecido, y en el caso de ProChile, por ejemplo, que somos constantemente teniendo herramientas de apoyo para las pymes, nosotros vemos que por el contrario, ellas ven oportunidades comerciales en el marco de los acuerdos de libre comercio. De hecho, ustedes le dedican en el CPTPP un capítulo especial a aduanas. Sí. Va a haber una conversación y un lenguaje universal. Van a haber homologaciones de todo tipo, prácticamente que sea una sola gran aduana dentro de los 11 países firmantes. Eso
¿está cerca de lograrse o también va a requerir mucho trabajo porque sabemos que las disposiciones son distintas y las velocidades también para adecuarse son diferentes entre los países? Lo que pasa es que también en el marco justamente de los temas de facilitación de comercio y los temas aduaneros que tú mencionas, hay harto trabajo avanzado. Como país, nuevamente, nosotros llevamos la ventaja porque ya tenemos acuerdo con estos países y lo que hacen esto es básicamente, es como tú dices, homologar ciertas disposiciones y esto mismo, si tú lo extrapolas a los 11, es una medida concreta de facilitación de comercio para que un exportador diga, yo tengo que llenar tal formulario para ir al mercado A, va a ser el mismo para ir al formulario al país B, al C, al D. Está la Organización Mundial de Aduanas, que todos los países que somos parte de este gran acuerdo comercial también somos parte de la Organización Mundial de Aduanas y también ellos a lo largo de todo este tiempo también viene regulando cómo las aduanas funcionamos en materia de operador económico autorizado, resoluciones anticipadas, es decir, que el exportador antes de enviar su producto pueda llenar su ficha y que le digan, sabe que esto está bien, no va a ser sujeto a rechazo cuando usted llegue a la aduana, ¿no es cierto?, de destino. Y un tercer elemento que no hay que olvidar es que hace muy poco entró en vigor lo que se llama el Acuerdo de Facilitación de Comercio en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Es el primer gran acuerdo comercial desde que se creó la OMC. Y ahí también todos los países nos comprometimos a estandarización de muchos de estos procesos. Y este acuerdo viene a complementar justamente lo que ya firmamos en el marco de la Organización Mundial de Comercio y aumentar las disposiciones en las cuales los países sus aduanas deben operar en los distintos mercados. ¿Cuán importantes son los mecanismos para solucionar controversias? En prácticamente todas las áreas hay comisiones, comités, arbitrajes, porque uno puede entender que precisamente esas controversias se van a dar y bastante, porque si bien son compromisos de los países, hay algunos que están más avanzados que otros y esas brechas obviamente van a generar conflictos. ¿Cuán importantes son estas soluciones para que cuando se den los problemas se empiecen a solucionar incluso desde antes o si no, si tiene que ser después, se hagan de la manera más rápida posible? Bueno, esto es sumamente relevante. La gente a veces cuando escucha y le tiene miedo cuando dicen mecanismo, solución de controversia, como ya pero es sumamente relevante que esté porque si no los compromisos letra muerta, porque si no cualquier país se sentiría con el derecho de vulnerar algún compromiso internacional porque no tiene ninguna sanción. Entonces, hay que distinguir que los acuerdos comerciales y en general todos los que nosotros hemos firmado tienen básicamente dos mecanismos de solución de controversia. Uno que se le llama Estado a Estado, que tiene que ver con, por ejemplo, si tú me subes un arancel y tú te comprometiste a bajarlo, yo tengo derecho a invocar este mecanismo y decirte, no, tú no me estás cumpliendo, entonces yo te voy a imponer primero obviamente hay comillas, un juicio, un proceso arbitral, y luego si efectivamente se demuestra que tú no cumpliste una normativa, ¿no es cierto?, yo tengo derecho a aplicarte una sanción comercial. Eso se llama a Estado a Estado. En el marco de todos los capítulos del acuerdo están todos sujetos a este mecanismo, prácticamente todos sujetos al mecanismo de solución de controversia, ¿no es cierto?, que te explico. Y el otro, el que tú mencionas, es el mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado. Ese es el segundo. Es decir, cuando un inversionista privado siente que invierte en un país y sus derechos han sido vulnerados, se ha expropiado lo que él invirtió, etcétera. Y ese es otro mecanismo. Y para ello también lo que hay es que se resuelve en una disputa X, ¿no es cierto? Se plantea también un tribunal arbitral y se pueden conversar este tipo de disputas. ¿Qué es lo que hemos mejorado? Porque también hubo mucho ruido respecto de que estos acuerdos imponían muchos beneficios para los inversionistas y los estados se veían como desprotegidos. Primero, mejoramos mucho el mecanismo. ¿En qué sentido? En que acá los estados son soberanos de imponer ciertas medidas para objeto de salvaguardar, por ejemplo, la salud pública de la población y algún derecho del Estado propio. Eso está contemplado en este acuerdo nuevo y no es parte, o sea, está súper bien regulado en el mecanismo. Y segundo, hay muchos otros filtros que uno podría decir también que hay, en el fondo que las partes te permite pasar por un proceso de consultas en la cual las partes se sientan a conversar antes de llegar a una disputa propiamente tal. Paulina, una vez aprobado por el Congreso, porque es un paso que tiene que dar el CPTPP,
¿Cuándo entra en vigor? ¿Cuánto tiempo hay de plazo para implementarlo? Ya, bueno, la cambiamos esa cláusula en el CPTPP. Antes, si te acuerdas, había una cláusula media compleja del porcentaje del PIB de los países firmantes que no se cumplía sin Estados Unidos y Japón. Ahora es una regla simple, 50% más uno, o sea, de los 11, basta que 6 acuerdos lo tengan tramitado y aprobado para que el acuerdo esté vigente. Así que eso genera un doble incentivo, que los países apuren su tramitación parlamentaria para que esté en vigor, porque si no se van a quedar atrás del carro de aprovechamiento de los beneficios de este acuerdo. Así que 6 de los 11 países lo tienen que tener vigente para que entre en vigor. Paulina Nasal, directora de la Direcon, gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias y felices de seguir difundiendo los beneficios de este gran tratado comercial. De esta manera terminamos este especial del programa explicando los distintos puntos que traerá el CPTPP. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN.